Aburrido 247, un aburrido que se graba a casi las 11 de la mañana del 10 de octubre del 2023. No esperen comedia de mí, aunque soy el profesor Briseño, conocido generalmente como comediante. Esto es simple y llanamente para recomendarles artículos que leo, porque esto no cabe en ningún otro lugar, quizás en algún lugar de mi comedia. Para los que vieron Bocón, esto pueda tener algún lugar para... Ustedes dirán, bueno, pero si metas las noticias de la comedia, porque estuviste hablando de la derecha, la izquierda, las cajas en las que nos quieren meter, Briseño. Yo considero que en el fondo este podcast, mira, no. Este podcast me quita tiempo de la escritura de la comedia, voy a ser honesto. Pero yo no puedo evitar leer noticias de la misma manera que hay gente que no puede evitar ver el fútbol. Con lo cual, esto arrancó en pandemia y así se queda. Les recuerdo que voy a estar este jueves en Pispa y va a estar Calvo Roots, van a haber otros comediantes. Y el viernes 27 de octubre estoy en el Hotel Esperia Valencia con Bocón, mi nuevo show de stand-up comedy. Pero vámonos directamente con la primera noticia, que tiene que ver obviamente con el drama que se está viviendo en la Franja de Gaza. Y se perdió todo el subrayado que tenía en esto, así que voy a tener que parir aquí para darles a ustedes el resumen de este artículo. Es muy difícil escoger un artículo para hablar de Israel, para hablar de ese drama. ¿Por qué? Bueno, porque hay que remontarse a unas historias que son tan antiguas que llega un momento en que es agotador. Mira, tengo las anotaciones aquí en la aplicación, pero no las tengo en el en, el, en la pantalla. Eso es una belleza. Pues. Esto es una de esas cosas que tú dices de ser porque es un artículo regalado. Qué bello, Briseño, comenzaste el podcast con esta mierda de texto. Pero bueno, vamos a ver. Este es un artículo del New York Times que escogí entre varios. Este lo escribe Thomas L. Friedman, que pude leerme en varias fuentes. Como les dije, esto es muy difícil tomar parte. No voy a hablar del pueblo palestino, voy a hablar de Hamas, quien, por todo lo que he leído, coincido, es el que en este momento lleva las riendas de la ofensiva de Palestina, del pueblo de Palestina, y que es el responsable de haberle dado este golpe durísimo a Israel, que está retribuyendo o está contestando con la misma o mayor fuerza. Estamos hablando de más de 700 muertos del lado israelí, según algunas fuentes, 600 y pico de, de, de parte de otras fuentes. Sin embargo, en este artículo, Friedman se toma el cuidado de consultar a Yediot, que es al periódico Yediot, y sobre todo a Nahum Barnea, que es un periodista de este medio. Y cuando lo llamó el sábado en la mañana para hablar de cómo había entendido el ataque de Hamas en Israel, su primera respuesta fue: este es el peor día que puedo recordar en términos militares en la historia de Israel, incluyendo Yom Kippur, que fue terrible. Yom Kippur, básicamente, a los israelitas los agarraron los egipcios con los pantalones abajo. Era probablemente el ejército más grande en ese momento de Oriente Medio, el ejército egipcio, es decir, era un gran atacante. En este caso están siendo atacados por los palestinos, que equivalen que si ya a un pequeño reino en Europa. Al parecer, Irán alentó el ataque de Hamas para sabotear el pacto israelí-saudí del cual yo les venía hablando, que había sido gestionado tanto por Estados Unidos, pero sobre todo por China, que se estaba notando una en la geopolítica internacional, siendo un mediador que lograra que se acercaran los saudíes y los israelitas. Irán es de la otra rama musulmana, recuerden que hay chiitas y sunitas, y pues no quiere que se dé este deal, así que esto aumenta las tensiones entre Israel e Irán, y por supuesto el proxy de Teherán, que es el Líbano, que está en el Líbano, que es en este caso Hezbollah, y también entre Arabia Saudita e Irán. Este es un momento peligrosísimo en múltiples frentes, ¿ok? En este caso, Israel fue invadida en 22 lugares fuera de la Franja de Gaza, incluyendo comunidades que estaban 15 millas adentro de Israel por una fuerza militar que es el equivalente a Luxemburgo. Y sin embargo, esta pequeña fuerza no solamente invadió Israel y sobrepasó a las tropas de la frontera israelí, tomó rehenes
a Gaza utilizando la misma frontera. Una frontera en la que Israel ha gastado alrededor de $1 billion montando una barrera que era supuestamente impenetrable. Entonces, esto es un golpe durísimo a la reputación de las fuerzas israelitas. Ahora, al parecer aquí hay otro problema, que es que la inteligencia israelita interpretó los movimientos que Hamás estaba haciendo en los días previos como una especie de guerra psicológica. Y aunque puso a los comandantes un poco nerviosos, no se veía como un preludio a un ataque. La inteligencia israelí aparentemente creía que Hamás desesperadamente necesitaba más asistencia financiera de Qatar. Qatar le ha dado a Hamás más de $1 billion desde el año 2012 y le ha dado permisos de trabajo a quienes están en la Franja de Gaza para ir a Israel. Y tanto Israel y Qatar siempre han requerido o han pedido a cambio una frontera calmada a cambio. Nos dice entonces este hombre llamado Nahum Barnea, que la interpretación de la inteligencia era que estaban haciendo algún tipo de entrenamiento para algo que nunca se atreverían a hacer. Y fue un error de juicio y de arrogancia. Jamás, en cambio, lo que hizo fue lanzar una invasión complicada e increíblemente sofisticada desde la tierra y el mar. Para ser honestos a la traducción, una invasión increíblemente compleja y sofisticada desde tierra y mar. Esto va a ser un problema enorme para Israel. En el año 2011, el primer ministro Netanyahu cambió 1.027 palestinos prisioneros, incluyendo 280 que tenían condena de por vida, a cambio de un solo soldado israelí, que era Gilad Shalit. Ahora Bibi, Netanyahu, tiene que empezar a pensar en vaciar todas las prisiones israelitas de palestinos si jamás tiene ancianos y niños en Gaza. Esto lo dice Nahum. Recordemos que tienen una cantidad enorme de secuestrados y que van a ser utilizados, bueno, ya lo vamos a ver, como escudos humanos. Finalmente, Nahum, el autor que es consultado por Friedman en este artículo, quienes estén en el mundo militar y el primer ministro que está al frente del gabinete de seguridad saben que no importa lo que pase ahorita, en algún momento va a haber una investigación sobre por qué se permitió que ocurriera la invasión de Hamás, que en aquel momento, para quienes no lo saben, le costó a Golda Meir su popularidad y prácticamente el puesto, cuando tuvo un error mucho menor, porque estamos hablando de Egipto en aquel caso. ¿Ok? Entonces, esta gente, los militares y el primer ministro, quienes están al frente, saben que van a tener que tomar una cantidad de decisiones dificilísimas, de cómo retaliarse, cómo obtener esos rehenes de vuelta de Hamás, y tienen que considerar inclusive invadir Gaza, sabiendo que mientras están haciendo, inclusive si lo hacen perfectamente, va a haber un proceso de investigación al final del camino y es muy difícil pensar bajo esas condiciones. Como la columna de este autor ha estado diciéndolo desde que Netanyahu volvió al poder, la política de división de Netanyahu le ha hecho un daño terrible a Israel. Puso como prioridad judicial, puso como prioridad, esto lo hablamos aquí, la reforma judicial, quitándole a la Corte Suprema israelí su poder para supervisar su gobierno, y lo puso por encima de todas las demás prioridades. En ese proceso, fracturó a la sociedad israelí y fracturó a los militares. Y todo esto para mantenerse casi que fuera de prisión. Y bueno, porque es un amante del poder Netanyahu, como lo son demasiados bichos que deberían servir 2 términos a lo mucho e irse. No importa que eres perfecto, lamentablemente es mejor. Este es uno de los pocos casos en que uno debería decir, ¿sabes qué? Mejor diablo conocido, mejor diablo por conocer que santo conocido. Porque santo conocido, después de ciertos periodos, comete errores y luego para mantenerse en el poder, lo único que lo mantiene de pagar por esos errores es mantenerse en el poder. Y aquí tenemos un caso perfecto de eso. Muy bien. Entonces continúo. Este hombre ha sido advertido desde hace meses de cuán peligroso podía ser esto. Solamente esta semana
fue citado el antiguo director del Ministerio de Defensa israelí, Dan Harel, diciendo en un rally por la democracia en Tel Aviv que nunca había visto nuestra seguridad nacional en un peor estado. Y ya había daños a las reservas que son esenciales para las formaciones de defensa de Israel. Han sido reducidas en su capacidad operacional y en su capacidad de respuesta. Esto ya lo venía diciendo el ex ministro de Defensa israelí o el ex director general del Ministerio de Defensa. Pero tan malo como ha sido Netanyahu para Israel, jamás ha sido una maldición, dice el autor, para el pueblo de Palestina desde que tomó la Franja de Gaza en el 2007. Recibió de Qatar más de $1 billion en estos años y lo que han hecho con ellos es, en vez de convertir a Gaza en una sociedad productiva, con escuelas decentes, universidades, infraestructura, que pudieran haber sido un modelo para un Estado palestino futuro con la Franja Occidental, en cambio Hamás ha entregado todas sus energías y recursos a cavar túneles que lleguen a Israel y construir cohetes para tratar de destruir un enemigo que es mucho más poderoso que él. Dice el autor, y este es el punto de vista del autor, y de nuevo, considero que cualquier muerte civil es deleznable. Y considero que lo que hizo Hamás es deleznable. Y considero que las retaliaciones, cuando toman civiles, pero esa es la guerra. Entonces hago esta aclaratoria porque sé que hay una hipersensibilidad con el tema, más allá de también hablar de un postureo moral, donde empezamos a hablar de un conflicto que ni remotamente entendemos. Yo solamente le estoy dando este punto de vista porque me parecía que tenía puntos interesantes a futuro. Mi postura en este momento es que un partido que ha dicho abiertamente que no puede creer que exista un Estado israelí, no es el partido que va a llevar al pueblo palestino a encontrar una solución de 2 estados, que es a lo que yo creo que se debe aspirar, dejando de lado toda la historia pasada, que cada vez que me meto por el rabbit hole de la historia de la ocupación, no ocupación, del Estado, no del Estado, etcétera, me voy a encontrar tantos puntos de vista que va a ser imposible hacer una apreciación de esto sin que me dedique a esto como un PhD. Bueno, a petición de Irán, que es uno de los que da dinero y armas a Hamás para prevenir la normalización de relaciones entre Arabia Saudita, que es un rival de Irán, e Israel, con un pacto que, del modo que estaba siendo establecido, también beneficiaría a la autoridad palestina de la parte occidental, que es mucho más moderada. Ese deal entre los sauditas, Israel y Estados Unidos, que también viene de la mano de China, también habría sido un terremoto diplomático que le habría exigido a Netanyahu votar a sus miembros más extremos del gabinete a cambio de lograr una alianza entre el Estado judío y los estados liderados por los sunitas en el Golfo Pérsico contra Irán. Visto en conjunto, habría sido uno de los cambios más grandes en placas tectónicas de la región en 75 años. Pero a raíz de este ataque de Hamás, eso está en el congelador, porque los saudis han tenido que ponerse más del lado de los intereses palestinos y no solamente de los suyos. Y ahora viene el otro terremoto que esto implica, que es el de Ucrania. Ya Ucrania está sintiendo el golpe de no tener el apoyo completo del Parlamento estadounidense, el Congreso estadounidense. Acaba de salir el Speaker of the House y cada vez hay una minoría de republicanos que se han hecho cada vez más fuertes en su voz en contra de todo lo que es ayuda económica y militar a Ucrania. Y esto ha creado un desastre que por lo menos por lo pronto ha congelado la ayuda que se le quería aprobar a Ucrania por parte de Estados Unidos. Si Israel va a invadir Gaza y embarcarse en una larga guerra, como lo declaró Netanyahu a la televisión, Ucrania tiene que empezar a preocuparse por la competencia de Tel Aviv para misiles Patriot y artillería de 155 milímetros y otros armamentos básicos que en este momento desesperadamente Ucrania necesita más
necesita más de ellos e Israel seguramente los va a necesitar. Por otro lado está el profesor Friedman, que enseña ciencia del comportamiento en Jezreel Valley College en Central Israel y conoce a la comunidad árabe israelita bastante bien. Y le escribió: esta situación, sin embargo, es todavía una oportunidad como lo fue la guerra de Yom Kippur, que terminó siendo una oportunidad para hacer un tratado de paz con Egipto. La única victoria real será que si lo que ocurre próximamente, es decir, Israel entrando en Gaza, crea condiciones para un establecimiento estable y real con los palestinos, para un tratado real y con los palestinos. A la luz de lo que los palestinos hicieron hoy, pueden decir que tienen alguna victoria, no importa lo que pase. El punto es, alguien tiene que pensar más allá de fuerza y más fuerza. La autoridad palestina puede ser un socio. Así que si va a haber una invasión israelita de Gaza para destruir Hamás, tiene que ser e ir de la mano de una iniciativa política que empodere y ayude a fortalecer la autoridad palestina. Eso es lo que tenemos en este panorama. ¿Me puedo meter más en este tema? Prácticamente no. Prácticamente no, porque vamos a tener que entrar en la movida histórica, que es agotadora en este caso. Y es agotadora simple y llanamente porque hay demasiados hilos que atar en todo esto. Así que sin mayor dilación les voy a dar el menú y otras noticitas un poquitico más light. Vamos a ir de light a oscuro, oscuro a light. Lo que tengo aquí, hermano, lo que he ido leyendo, lo que he ido grabando. Voy a dejar de volverme loco. Esto es simple y llanamente una recopilación de artículos para leer, para estar al día. Yo sé que no se los van a leer, yo sé que están esperando que yo les resuma todo, pero uno cumple con la responsabilidad, como cuando yo daba clases en la universidad, de mira, ahí está la bibliografía. No existe el libro, no existe el mejor medio. Ni yo soy, ni de remotamente el mejor filtro para todo esto. Pero algunos de ustedes han decidido que mi punto de vista les ayuda porque no soy extremo y no me voy a anotar en ningún extremismo porque he visto lo que el extremismo hace de cerca. Pero antes de ponerme a predicar, vamos a darles el menú de esta semana. Y el menú de esta semana viene, bueno, obviamente hablando del rollo palestino-israelí, así que vamos a hacerlo, ya lo hicimos. TikTokeros descubren el silencio. El Papa no cree en el matrimonio gay, pero una bendición ahí, oye, quién sabe. El Congreso mexicano hizo por las momias extraterrestres lo que Nacho por la nueva gira de LED. Una mega promoción para lo que iba a ser un viaje por toda Sudamérica mostrando estas momias. El clavo final en la mierdización de Google. Recuerden que eso de mierdización, lo hemos comentado, es un término que se utiliza para hablar de lo que pasa con ciertas redes y en este caso ya no es con las redes, ya es con Google. Me gusta usar los productos que usan el clon digital de Tom Hanks, no los que usa él. Ahora, ¿por qué generó tanto alboroto el discurso de Manuel Rosales? Voy a tener que meterme en política venezolana, que ladilla. El dulce que no ha dejado de venderse son las drogas quitapetito, pero vamos a ver otras cosas. ¿Y si el mandar una carta quejándote de los impuestos suizos fuera considerado terrorismo? España e Italia suben en estadísticas de crímenes sexuales cometidos por menores. Hablando de Europa, Alemania vio subir de nuevo a la derecha en las regionales. Y si te hackean tu ADN, revisa a ver, porque andan vendiendo tu ADN hackeado por ahí. Segundo debate en Argentina dejó un sabor diferente al primero. Otra de esas noticias que nos recuerdan lo que pueden llegar a ser las farmacéuticas y la tengo que balancear con otra de esas noticias que nos recuerdan para qué sirven las universidades. Uno no quiere pelearse con los trumpistas, pero la frase envenenando nuestra sangre no ayuda, hermano. Estados Unidos es en uno de sus momentos parlamentarios históricamente más confusos. ¿Y qué pasó con los asesinos del candidato anticorrupción de Ecuador? Una asomadita del segundo debate en Argentina, eso ya lo hablé. Y en el extra, después de la inteligencia artificial, quizás lo único que podamos estudiar es cómo ser humanos. Esto es Aburrido 247 y continuamos entonces con las noticias de las que íbamos a hablar. Esto se está también transmitiendo por Twitch. Muy bien, el primer artículo fue el de el caso de Israel, pero vamos a hablar de una cosita que me mandaron por aquí, que me la mandó Elmer Pérez. Silent walking is taking off on TikTok, but what does it actually say about us? Esto me gusta porque
más que hablar de las tendencias, mira que hablas de esta tendencia, la gente está haciendo miau, miau, miau. Lo que hay que preguntarse es qué dice esto de nosotros. En el caso de esos TikTokers que hacen de personajes non-playable, que reaccionan de una manera, la reflexión que tuvimos fue ¿cuál? Bueno, la reflexión que tuvimos fue que estamos urgidos de, estamos, por un lado hay gente tan acostumbrada a los videojuegos y a vivir en los videojuegos que seguramente siente que es un placer el tema de encontrarse en la vida real con gente que reaccione tan predeciblemente y que te gustaría que tu vida, la mayoría de la gente fueran non-playable characters, para no tener que engage, para no tener que entrompar a nadie, para no tener que hacer el ejercicio mental de la empatía, de dónde viene este hombre que me viene a pedir dinero, se lo doy, no se lo doy, no. Yo lo que quiero es circular por un mundo donde yo pueda predecir las 4 o 5 movidas del otro. Y también no tienes que ser jugador de videojuegos para entender lo que te estoy planteando de que ese tipo de reacciones, sí, por un lado hay una diversión, pero hay la diversión de el ser humano como algo reducido a unas categorías de respuesta, como es en los Sims, como es en Second Life, etcétera, etcétera. Y hay ahí un peligro. Pero esto también es interesante, lo que me manda Elmer Pérez. Hay una tendencia en TikTok que habla de los beneficios de caminar en silencio. Es decir, caminar sin audífonos y sin ninguna distracción de audio. Porque para algunos esto es un nuevo concepto. Tú me tienes que estar jodiendo. Bueno, no. En realidad no. Yo mismo cuando estuve de gira llegué y cuando hago algo, inclusive cuando hago mercado, me disfruto el escuchar un podcast o si voy a caminar algo me llevo los audífonos. Pero toda la vida quise excursionismo y cuando salgo a caminar, también cuando salí a caminar por Nueva York, cuando salí a caminar un poquitico por Dallas, lo que pude caminar por Dallas, la extensión de ese lugar, no me llevé audífonos, me fui a disfrutar porque estaba offline, porque no me llevé un chip, precisamente para vivir lo que a esta gente le parece, bueno, prácticamente nos metimos a budistas. Mi novio me retó a caminar sin distracciones, sin AirPods, sin podcast, sin música, simplemente yo y yo misma. Algunos comentaristas dicen que esto es positivo y otros no pueden creer que el concepto de caminar sin audífonos era tan revolucionario. Miss Mayo, que hizo este TikTok, explicó que los primeros 2 minutos de su caminata fueron una locura. Pero una vez que me monté en la onda sin los audífonos, algo nuevo pasó. Mi cerebro se puso en este estado de flujo en el que todo está en silencio. Ese es tu cerebro. Como la gente que está en tiendas en Latinoamérica por todos lados donde tenemos la música a todo volumen. Yo no sé cómo hacen cuando caminan por el pasillo del centro comercial y salen de allí, cómo se reencuentran consigo mismos. Si tú nunca estás solo con tus pensamientos y nunca estás callado, vas a echar de menos los susurros. De repente todos estos pensamientos están fluyendo a través de mí porque les estoy dando espacio para entrar. Bueno, nunca ha sido tan fácil estar distraído. Esa es una de las reflexiones de esta persona. A ver si... no voy a entrar en ninguno de estos TikToks porque después es un fastidio. Pero recordemos que, por ejemplo, el Buró Australiano de Estadística nos dice que las tasas de ansiedad entre los jóvenes están elevándose. Y nos dice uno de los entrevistados, nos dice una de las personas que hizo esto del silent walking, uno piensa, oh por Dios, es literalmente mi peor pesadilla, yo conmigo y mis pensamientos. Suena horrible. Para aquellos que encuentran demasiada estimulación, nos dice el doctor Saunders, el señor Saunders, que ha sido consultado aquí, porque es importante Saunders. Tengo que encontrar quién es Saunders. Aquí es un psicólogo, el doctor Rupert Saunders. Nos dice lo siguiente. Para aquellos que encuentran demasiada estimulación sobrecogedora, tener una presencia calmada como música o un podcast puede asistirte en desacelerar tu sistema nervioso central y ayudar a lograr la tarea que estabas tratando de confrontar. No lo sé. Yo honestamente... Yo en esto siempre tengo una reflexión que va por debajo, que es, ¿será que me estoy poniendo viejo? ¿Será simple y llanamente que me estoy poniendo viejo de la misma manera que mi padre me miraba con audífonos y decía, what the fuck? Bueno, que mi papá tenía unos mega audífonos, pero mi papá se sentaba a escuchar música, es decir, ponía la música en un tocadiscos que iba aquí, esa colección de discos que se ve allá atrás,
sacaba su libro de cantos gregorianos, cantaba cantos gregorianos, y la escuchaba con unos audífonos que eran arrechísimos, se podían graduar la izquierda y la derecha porque tenían dos perillitas cada audífono. Eran unos peroles increíbles. Y escuchar música era un acto. Sí, como efectivamente dicen los que saben de meditación, el cerebro humano no puede hacer dos cosas a la vez. Y la clave para la meditación es precisamente el pensar en una sola cosa, lo cual te libera la ansiedad de otra. Bueno, desviar la atención hacia un lado hace que no caigas en pensamientos circulares que pueden ser negativos. Ciertamente, el problema es que eso es solamente una distracción de esos pensamientos circulares. Hay que hacer algo al respecto de lo que te da ansiedad. ¿Saben qué? Les doy la razón, muchachos. Ustedes, yo me levanté a los 38 años en un mundo en el que el trabajo al que me iba a dedicar, que era la investigación universitaria, ser profesor, dirigir teatro, hacer cositas bonitas, ¿sabes? Todos esos sueños que uno tenía. Bueno, eso se cayó y yo tuve que dedicarme a la comedia, que no me arrepiento para nada. Gracias a Dios soy lo suficientemente polifacético, y a dar clases en el sector privado, pero en el privado, no en la universidad privada que no paga. Y no puede pagar. O sea, es un follón brutal, o no sé, alguien tendría que explorar eso. Pero en todo caso, ustedes nacieron en un mundo donde ni de vaina van a tener la vida que tuvieron sus padres. Donde la compra de una vivienda es algo que ni de vaina se pueden imaginar. Donde inclusive los trabajos para los que entrenaron ya están siendo sustituidos o pueden ser sustituidos por inteligencia artificial. Entonces, claro que van a estar ansiosos. Pero bueno, les tengo una buena noticia al final en el extra sobre qué hacer entonces. No mi propuesta de qué hacer, la propuesta de alguien que me pareció interesante compartirla. En todo caso, en TikTok descubrieron caminar sin audífonos. Un día esto van a descubrir que esa biblioteca allá atrás no es una escenografía ni es una foto que yo pegué. Y el otro día había alguien explicando cómo hacíamos cuando no teníamos Google. Y yo decía, ¿tú tienes idea de lo que costaba llegar a una idea? Por ejemplo, tú querías saber de una cosa tan básica como los tipos de columnas jónica, dórica y corintia. Averigüense eso. Bueno, si tenías una enciclopedia británica en tu casa, probablemente lo encontrabas allí. Pero además, en esa enciclopedia, como en los libros de historia del arte que están de allá al fondo, había una cosa que se llamaba sumario y había una cosa que se llama bibliografía. Y tú decías, coño, dicen que esto lo explican mejor en tal lugar. Entonces tú te buscabas esa bibliografía y te ibas a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Es decir, viajabas físicamente a estos lugares. Hoy en día puedes consultar si esos libros están allá y te ahorras el viaje para nada, pero igual tenías que viajar allá y encontrar ese texto. Y luego en ese texto te decían que eso en realidad lo había decidido o se podía encontrar mejor en otro texto y con suerte conseguías el tercer texto. Eso para una definición. Y tú encuentras, muchacho, que oye, profesor, no pude, para esta parte de la tesis no logré conseguir información. Me tienes que estar jodiendo. Aquí sí soy el vejete. De la misma manera que mi papá y mi mamá me decían, me tienes que estar jodiendo. ¿Por qué? Porque ellos escribían en una máquina donde no había corrección. Yo comencé con máquinas de escribir electrónicas donde tú podías ver toda la frase y decirle, imprímemela. Y luego podías retroceder. Y luego ya yo comencé mi tesis con máquina de escribir y terminé con procesador de palabras de una Mac, de una Macintosh, by the way. Entonces yo los entiendo que anden ansiosos. Pero por otro lado, miren todo lo que pueden hacer. Ah, pero para eso hay que tener un criterio de qué coño es lo que quieren hacer. Y déjenme decirles, es complicado. Muy bien. CNN nos tiene una reseña sobre el Papa. ¿Qué ocurre con el Papa Francisco? Esto es interesante. Y creo que voy a estar del lado del Papa por una vez en la vida. Los cardenales Walter Braundel Müller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval y otros enviaron una carta al Papa el 10 de julio y recibieron una respuesta al día siguiente, pero no estaba de acuerdo con el protocolo, porque son cartas en las cuales, una carta que se llama dubia, que es duda, el Papa tiene que decir sí o no a las preguntas o dudas. La carta se centró en que hay un sínodo, una reunión de obispos católicos que viene,
del 4 al 29 de octubre y en el impacto que podría tener en las enseñanzas de la iglesia, así como en preguntas sobre la intención del Papa de bendecir las uniones de personas del mismo sexo y si tiene la intención de abrir la puerta a las mujeres sacerdotes a través de la ordenación. Él tenía que responder sí o no. ¿Tiene usted la intención de abrir la puerta a las mujeres sacerdotes a través de la ordenación? Sí o no. Coño, sí. Con mujeres en la iglesia, estos curas pedófilos estarían rotando de arriba abajo. Lamento, pero hay algo que me dice que no. Hay algo que me dice que una monja le hubiera puesto un parado a esa vaina. Le hubiera dicho, ¿cómo que lo vas a rotar? ¿A dónde lo vas a rotar? Lo vas a poner a rotar sobre sí mismo hasta que llegue hasta el infierno, es lo que vas a hacer. Pero bueno, ¿estás de acuerdo con las bendiciones a parejas del mismo sexo? El Papa dijo, no, hermanito, yo soy jesuita. Responder sí o no, ni de vaina. Como todos los que hemos estudiado con los jesuitas sabemos, se trata de, vamos a responder una pregunta con otra pregunta en el mejor estilo jesuita. Entonces, no estaban contentos con la publicación de las respuestas del Papa y reformularon la carta y la enviaron otra vez el 21 de agosto. Dada la gravedad del asunto de la dubia, para garantizar que el Papa no esté sujeto a confusión, error y desánimo, por favor, respóndanos otra vez. El Vaticano entonces publicó una carta en español del 25 de septiembre firmada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, jefe de doctrina del Vaticano desde julio del 2023, que incluía las respuestas de Francisco a la dubia, aunque no en el formato de sí o no, que solicitaron los 5 cardenales. Y aquí viene el tumbao interesante. Yo sé que usted me está diciendo, yo soy católica, a mí eso no me interesa, pero la percepción de un grupo importantísimo de creyentes en el mundo occidental y católicos sobre un problema como la homofobia me parece importante. Para los que tienen dudas, yo, aunque no estoy montado en toda la agenda LGBTQ+, etcétera, soy pro derechos de la comunidad gay. Creo que si ya determinamos que no es una enfermedad mental, si ya determinamos que no es una enfermedad física, si ante la ley, no ante Dios, ante la ley, un matrimonio no está requerido para tener hijos, todas las excusas que hemos dado para no darles el matrimonio son absurdas. Lo son, lo lamento, lo son. Yo sé, esta es la parte de mí que algunos más detestan. No tengo ningún problema. No te preocupes, Briseño, estamos contigo. No, a mí no me vengas a sostener tú porque ustedes también han sido súper perseguidores de los homosexuales, pollito comunista. Anda a revisar la historia de Cuba y anda a revisar la historia de la Unión Soviética, papá. No, a mí no me vengas ahora que no, que yo soy súper progre. Pero sí lo soy. Cállate la boca, vale. Chupa fastidioso. Ajá, eso es para complacer a los amigos porque si hay algo que divide a la gente más allá que la homosexualidad es si el pollito comunista debe seguir o no debe seguir en este podcast. Pero bueno, les decía, estas son las respuestas importantes. ¿Por qué? Porque hablan del punto de vista de una religión sobre una minoría que oye, honestamente ha sido marginada de un modo ridículo por una iglesia que se dice vivir en el amor. Sobre la cuestión de uniones homosexuales, el pontífice reiteró que la iglesia solo reconoce el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, pero abrió la puerta a las bendiciones de individuos en uniones entre personas del mismo sexo según la carta. Cuando se pide una bendición, se expresa una petición de ayuda a Dios, una oración para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. La prudencia pastoral debe ser mostrada para discernir adecuadamente si existen formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción errónea del matrimonio. ¿Tú sabes por qué simpatizo con esta causa en este momento? Porque mi esposa es divorciada, se casó por la iglesia y en algún momento eso fue un tema para ella. Y nosotros logramos que un sacerdote a quien quiero muchísimo, uno de esos tipos que sí, como decía un amigo, la gente habla siempre del cura pedófilo, del cura maldito, que hace cosas horribles, pero no se habla de gente como este padre que nos bendijo los anillos. Y eso fue suficiente para sentir que era amada por su iglesia para mi esposa. Y eso me pareció un gesto hermosísimo de su parte, porque era un gesto cuestionable, dado que es divorciada. No voy a entrar en el tema del divorcio y la iglesia, pero sí en el tema de tú no puedes predicar el amor desde la exclusión. Es así de rudo. Ojo, esto mismo se puede decir sobre ciertos defensores o que se llaman defensores de las comunidades LGBTQT+,
que defienden la inclusión con la exclusión de aquellos que no están de acuerdo con toda la inclusión en todos los términos que está siendo planteada por algunos de sus voceros. Entonces volvemos a lo mismo. Se trata de derechos humanos. La respuesta del Papa parece contradecir su declaración de marzo cuando dijo que la Iglesia no podía bendecir las uniones entre personas del mismo sexo porque no podían bendecir el pecado. Y esa es la trampa en la que está metido nuestro amigo Francisco. Estás hablando del pecado. El último acontecimiento parece un guiño a una decisión tomada por la Iglesia alemana en marzo y llevada a cabo en agosto, en la que uniones entre personas del mismo sexo recibieron una bendición católica por parte de varios sacerdotes de la ciudad de Colonia. Y sobre el tema de la ordenación de mujeres, que no tiene el más mínimo sentido que no haya mujeres curas. Las mujeres son mucho más espirituales que los hombres, para comenzar. Que no hay hombres espirituales, claro que hay hombres espirituales. Cuando yo digo que son mucho más, vamos a utilizar este símil. Si usted agarra a toda la humanidad y busca la persona más espiritual, se va a conseguir una mujer. Si busca la persona más beligerante, se va a conseguir un hombre. O si quiere, la más empática, una mujer, y la más agresiva, un hombre. En el medio va a encontrar miembros de los distintos géneros, pero eso es lo que va a ocurrir en los extremos. O por lo menos eso son las estadísticas que yo he leído. Si no se entiende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio está reservado solo a los hombres y no podremos reconocer los derechos de las mujeres ni la necesidad. Ya, voy a leerlo otra vez. ¿Qué dijo entonces? Que la Iglesia Católica no tenía autoridad para ordenar mujeres, pero dijo que el tema necesitaba ser abordado, ser estudiado, no para cambiar la postura de la Iglesia per se, sino para educar a quienes dudan de ella, decía la carta. Verga, es que no puede dejar de cagarla. ¿Cuántas cosas no han cambiado? ¿En qué se basan? Bueno, está bien, está utilizando mi argumento constante de puede que no esté de acuerdo con ciertas cosas, pero vamos a decir que más que de acuerdo con ciertas cosas estoy de acuerdo con la vocería. Entonces lo que el Papa está diciendo es, mira, tenemos que mejorar la vocería porque la gente no está entendiendo porque no ordenamos mujeres. Se intenta sacralizar o imponer una determinada metodología en la próxima reunión que es agradable a un grupo y transformándola en norma, y esto solo conduciría a congelar el camino sinodal. O se está pidiendo más democracia dentro de la iglesia y que unos grupitos no secuestren la conversación. Me encanta que el Papa tiene el mismo peo que tienen los Estados Unidos, que tiene España, que tiene Francia, que tienen prácticamente todos los países en este momento. Aquí, que coño, padre, esta polarización nos está jodiendo. No puede ser que unos cuantos cardenales se secuestren la conversación. Mira, una belleza. Ahí les dejo esa noticia. Les recuerdo que siempre coloco los links de todas las noticias que les leo para que ustedes se forjen su propia opinión. En la siguiente noticia tengo mira, esto es una belleza. Esto me lo mandaron por allí. Resulta que el cuento de las momias en México. Momias extraterrestres en Ecuador. Por primera y única vez, llega a Baños de Agua Santa las momias extraterrestres que fueron encontradas en Nazca, Perú. Te esperamos el 7 y el 12 de noviembre. El sonidito de tururú, y luego junto a Dinosaurios Park, que obviamente tiene unos dinosaurios que no existieron nunca. Pero claro, si estás hablando de extraterrestres que no existieron nunca, imagínate. Muestra la saga de la Guerra de las Galaxias, está Grogu. No, esto es genial. O sea, alguien necesitaba otra prueba de lo increíblemente piratas que son estas momias extraterrestres que están siendo exhibidas en una feria, que déjame decirte, la feria de dinosaurios del CCCT es 1000 veces más seria que esto que estoy viendo. Aquí esto es como un Comic Con mezclado con un parque de dinosaurios, mezclado con una feria de freaks, donde vamos a mostrar las momias de... No, me tienes que estar jodiendo. A ver. Star Wars. Todo esto en un solo lugar. Recuerda, este evento pasa solo una vez en la vida. Por solo 6 semanas. 6 semanas va a estar la gente yendo a ver en un mismo lugar momias extraterrestres de Nazca, Perú, que ya han sido desmontadas como momias. Van a estar viendo un showcase de la Guerra de las Galaxias y están en un parque de dinosaurios de concreto que les permite cruzar un lago montado en este sauro del Paleolítico. No sé, cualquier verga. Pero bueno, estaba sabroso saber que le dieron un buen arranque. O sea, arrancar con un escándalo mediático es la manera de que la gente ya sepa cuáles son estas momias. El Congreso mexicano, con la cooperación
de un congresista que le pareció simpaticísimo que escucharan estas vainas y que además rayó a un poco de gente que invitó a otra gente, o sea, invitaron a gente de la NASA, etcétera, que cuando vieron las momias dijeron, no, hermanito, yo no estoy para esto. A mí no me hagas tomarme una foto con esta gente. Yo soy un tipo serio que estoy hablando de cosas serias. Entonces tú no me puedes traer estas momias de vegetales antiguos para que dé el carbono 14. Les recuerdo, hasta la universidad que hizo la validación dijo, hey, yo solamente hice una validación del carbono 14. Yo no dije que esa vaina fuera extraterrestre. Pero bueno, esto es lo que nos encontramos en este momento. Así es que se tiene que... Qué raro que no pusieron al IT. Estoy de acuerdo con lo que dicen por aquí. Pero se puede comer su ceviche viendo a Anakin y viendo momias del pasado esto es en Ecuador, ¿no? Si no me equivoco. Ecuador, porque en Perú creo que no pueden ni entrar, hay un peo armado de ellos. Y para cerrar este aburrido, en noticia está Enrique Danz. Y Enrique Danz nos trae la definición que Cory Doctorow dio a un momento dado sobre la shitification de TikTok. Y yo ya les hablé de lo que era shitification, la enmierdización. Si se los puedo resumir de la manera más sencilla, las compañías de redes sociales o de software comienzan a beneficiar y ponen al cliente por encima. Eso trae muchos clientes. Luego empiezan a beneficiar a los que ponen la publicidad que les permite satisfacer la demanda de los clientes, al punto de que empiezan a sacrificar a los clientes a ellos, inclusive empiezan a vender la información de los clientes a ellos, y luego viene un tercer nivel que es cuando te dedicas a tus accionistas y te va de culo todo lo demás. Bueno, llegó el momento de la shitification de Google. Esto viene porque a pesar de los múltiples intentos por parte de la compañía Google para mantener en secreto los argumentos presentados en un juicio antimonopolio que la compañía está viviendo en Estados Unidos, apareció un documento anexo que reveló hace unos días cómo la compañía, oigan esto porque esto no parece grave, pero es gravísimo, estaba modificando las búsquedas introducidas por los usuarios para que, en algunos casos, enriquecerlas con sinónimos que pudiesen brindar un mejor resultado, pero en otros acompañarlas de marcas comerciales que ofrecen resultados más monetizables, más susceptibles de terminar en una transacción. Esto básicamente es la prostitución de Google. Porque estos eran los famosos resultados naturales, que Google siempre había defendido que son el algoritmo da esos resultados, nosotros no nos metemos en ninguna manera. Pues resulta que cuando tú metes algo, Google dice, por ejemplo, cuando tú dices filtros para luces, Google dice, coño, pero ¿sabes qué da más resultados que terminan en compra? Gelatinas para dulces, porque gelatina es como se le llama a los filtros de color en muchos lugares. Voy a cambiarte tu búsqueda, pero yo no te voy a decir nada, yo siempre te voy a cambiarlo aquí. Mira lo que te salió, esos son nuestros resultados naturales sin ninguna intervención. El coño de tu madre. Porque además decían que todo esto venía del sacrosanto algoritmo y no se mediatizaban de ninguna manera. Es una línea roja que Google nunca debió pasar. Es dejar en este momento de confiar en el motor de búsqueda y situarlo al mismo nivel que aquellos a los que se sustituyó hace muchos años, que simplemente vendían resultados al mejor postor. Si después de saber esto sigues confiando en la imparcialidad de esos resultados naturales, un término que ya obviamente solo podemos utilizar entrecomillado, tienes un problema. Y aquí además se refleja la tendencia de Google a, como ya les dije, el término de Cory Doctorow en enero del 2023, que Wired publicó el artículo y yo se los di, el enshitification. Me encanta enshitification. Van a probar, pero me encanta enshitification. Mucho mejor que enmierdización, pero si se dice enmierdización con buena dicción, tiene más tumbado. Porque como mala palabra no funciona. O sea, tú dices enmierdización, es como que trataste de decirlo y no lo lograste. Pero dices la enmierdización de Google, según Cory Doctorow. Esta definición ya está en Wikipedia, lo de enshitification. Google básicamente se ha enmierdado. Algo que aparentemente ocurre a todas las compañías a medida que crecen y se convierten en empresas cotizadas en la bolsa y que refleja claramente la progresiva priorización de los intereses de los accionistas, es decir, el foco en la facturación a costa de los usuarios. Los usuarios de Google en realidad siempre fuimos una simple materia prima que la compañía se dedicaba a revender a los anunciantes, pero al menos durante un tiempo lo que nos entregaba eran búsquedas fiables y objetivas, no editorializadas en función de intereses comerciales. Ahora ya ni eso. En la práctica el problema es que no hablamos únicamente de Google. Esto ya
es producto de un sistema capitalista víctima de sí mismo. Y de nuevo, aquí yo no estoy defendiendo, No, te veo que me encanta lo que estás. cállate la boca, que no estoy defendiendo el comunismo, ni siquiera el marxismo, el socialismo. Estoy defendiendo que hay que intervenir en el capitalismo. El modelo absolutamente liberal produce este efecto. Y, no, ay, Briceño te está lanzando antineoliberalista. Bueno, si el liberalismo lo que produce es que vas a priorizar al accionista por encima de todo, prepárate, y estás de acuerdo con eso, prepárate para una noticia que tengo más adelante sobre una vacuna para la tuberculosis. Pero terminemos con esto. El shareholder capitalism y la escuela de Chicago, convertidos en madres de todos los males, en la justificación de absolutamente cualquier cosa, por bárbara y salvaje que sea, y sobre todo en la muerte de la confianza y la sostenibilidad empresarial. Esto se trata de incentivos desalineados y de simpleza absoluta, de reducción al absurdo del vale todo. Si quieres buscar culpables, ya sabes dónde está. Aquí este hombre que defiende la libre empresa y es muy amigo de la libre empresa, lo que está diciendo es, eso funciona en la medida en que hay una confianza. La crisis más arrecha para mí en este momento es la crisis de confianza. La polarización es grave porque merma la confianza. La duda de la democracia por parte de la juventud es grave porque viene precisamente de una pérdida de confianza. La forma en que nos relacionamos absolutamente pecuniaria de los unos a los otros y vemos a todo el mundo como un medio y no como un fin en sí mismo, es producto de que yo no puedo confiar en él. Yo tengo que jugar siempre la desconfianza. Yo tengo que ganar esta negociación. Yo no vine a negociar para que los dos no fuéramos contentos. Yo vine a negociar para que él crea que le fue bien y yo gané. Y eso influye en el debate político, como el que vimos en Argentina, como lo que está ocurriendo en Israel y en la Franja de Gaza, e influye en nuestra vida cotidiana, donde salieron a caerle encima a Roman Losinski porque publicó una noticia, pero no publicó que jamás había atacado, lo cual era obvio. Entonces, vas a llamar a Roman Losinski antisionista, un hombre que es hijo de gente españoles por un lado que vinieron huyendo de el sectarismo más horrible de la Guerra Civil Española y familia polaca que vino huyendo de Europa de la guerra. Y no, es que él está hablando contra los israelitas. Y salió la gente a brincar. Esa polarización también es porque no tenemos ni siquiera confianza en nuestra propia bondad y tenemos que manifestarla cayéndole encima a otro. Sobre un tema del que creo que habrá un puñado de gente en el mundo que realmente pueda hablar con absoluta propiedad de este bendito tema. Y aún nos dirían, ¿qué? ¿Un TED Talk? No, hermano, usted lo que necesita son 45 minutos para darle la introducción. De hecho, yo les coloqué aquí en el anexo, en los documentos, cómo empezó el conflicto entre israelíes y palestinos, y la BBC tuvo que dividirlo en 3 videos. Entonces vamos a entrar allí, muchachos, y después hablamos de este rollo. Muy bien, les recuerdo entonces que voy a estar en Valencia. Bueno, la verdad es que este es el peor lugar para recomendar mi show, porque aquí yo no hago chistes. Pero bueno, voy a estar en Valencia el viernes 27 de octubre con Bocón, el show que viene de gira de Estados Unidos. Y este jueves, 12 de octubre, estoy en Pispa con un pocotón de gente que voy a presentar, más el recorrido de la semana. No dejen de anotarse. Vamos entonces con la gente del Patreon.